Los derechos humanos son una versión secular de los derechos naturales. Ese regalo que Dios nos dio, siendo la libertad su factor más importante. Cuba con derechos humanos es un alineamiento con los valores de nuestros próceres. Es lo mejor de Cuba republicana. La patria con derechos humanos es Cuba sin comunismo o los Castro. Derechos humanos aquí en Cuba no lo puedo visualizar mientras que exista este gobierno, mientras que exista esta dictadura, este régimen, ya que te esconde hasta los menores de edad detenidos, y es una dictadura que está en contra de su pueblo. Una Cuba que por disentir no te miren como un asesino, donde querer vivir mejor no te miren como un criminal, y donde por no estar de acuerdo con una ideología, con un partido, no te discriminen y te encarcelen. Yo quiero realmente una Cuba verdaderamente libre, patria, vida, libertad. Tendrían que caer todos los líderes estos que tenemos, que son unos manipuladores, unos asesinos. Un régimen criminal que es lo que estamos viviendo. Visualizo una Cuba donde las personas puedan expresarse libremente, donde los jóvenes puedan expresarse y disfrutar de su juventud sin el temor de ser reprimidos o ser encarcelados. Yo visualizo una Cuba donde hoy los cubanos puedan decir elijo a mi presidente, donde hoy los cubanos puedan soñar con tener su propio negocio y tener una verdadera educación para sus hijos, no que se los adoctrinen. Yo visualizo una Cuba libre, por eso patria y vida, libertad para el pueblo de Cuba y el fin de la dictadura Castro-comunista. Los niños y adolescentes cubanos también reclamamos nuestros derechos. Reclamo la manipulación y adoctrinamiento político que ejerce el gobierno. Exijo para los niños y adolescentes que les enseñen sus derechos y fomenten la libertad de expresión. Y para todos los cubanos, todos en la isla, que no dejan de luchar por sus derechos. Yo me imagino una Cuba plena de derechos, donde quepan los pensamientos y los aportes de todos los ciudadanos, donde pensar diferente no sea un problema, donde querer cambio de sistema no sea una situación adversa y que represente o repercute en represión o supresión de derechos fundamentales. Una Cuba llena de derechos para todos, una Cuba donde los niños puedan respirar, una Cuba donde tengamos un presente y un futuro dignos. Viva los derechos humanos. Soñamos con un país que sea por todos, con todos y para el bien de todos, donde ningún cubano tenga que ser desterrado, asesinado ni encarcelado por su manera de pensar, por su raza, por su religión, por su preferencia sexual. Hay un lugar para todos en la Cuba que soñamos, y tengan clarísimo que lo vamos a conseguir. Esa Cuba inclusiva, esa Cuba nuestra, esa Cuba libre, la vamos a conseguir. Pero los derechos humanos no son una varita mágica. Nosotros también tenemos que poner nuestra responsabilidad. Tenemos que construir instituciones fuertes, dotarnos de leyes justas y que se cumplan, y también romper a nivel individual y personal con aquella cultura autoritaria, por ejemplo, que nos lleva a no respetar al otro porque piensa diferente. Yo visualizo a una Cuba donde por fin se respeten los derechos humanos, como una Cuba donde se cumpla el sueño de Martí, con todos y para el bien de todos. Una Cuba donde las libertades religiosas, el artículo 18 de la Declaración, sea respetado, pero donde la totalidad de los 30 artículos sean una realidad constante para todos los seres humanos, para las minorías y para las mayorías. Esa es la Cuba que sueño. Deseo para mi Cuba toda la democracia, libertad, independencia y soberanía que por más de 6 décadas se nos ha sido negada. Exijo la libertad inmediata de todos los presos políticos y reclamo esa república con todos y para el bien de todos. Viva Cuba libre y democrática. Una Cuba nueva donde se respeten estos derechos universales como es el respeto a la vida, el respeto a la libertad de expresión, donde no hayan torturas, donde no haya discriminación, donde haya un derecho a la vida, vida que debe ser mediada por un sistema de salud competente, por un sistema de educación competente y sobre todo eso, a mantenerlos libres, pero libres de dictadura. No podemos entender el funcionamiento de una sociedad sin libertad.
La libre elección es una condición fundamental para el desarrollo armónico de una sociedad. Y nosotros queremos que Cuba evolucione, prospere y que todos los cubanos puedan tener en la isla el punto de referencia en el que todas las interpretaciones, ideologías y pensamientos políticos quepan, se puedan discutir abiertamente y no haya ninguna prevalencia de una sobre las demás, impidiendo el pleno ejercicio de los derechos humanos. Una Cuba donde se respeten los derechos humanos sería esa en que las personas no tengan que sacrificar su vida personal y poner en peligro su propio cuerpo, su integridad psicológica para legitimar un derecho o derechos con los que se nace. La Cuba con la que sueño ha de ser una Cuba inclusiva, tolerante, respetuosa de los derechos humanos, donde el artista no sea censurado por expresar libremente su arte, donde el trabajador viva del sudor de su trabajo sin necesidad de corromperse. Sueño con un país con libertad de prensa, con elecciones libres, sin presos políticos. La Cuba con la que sueño ha de ser una Cuba donde las personas respeten la diversidad de criterios y no se juzgue el que piense diferente. Sueño con un país con libertades colectivas, económicas e individuales. Un país verdaderamente emprendedor y libre. Sueño con una Cuba con todos y para el bien de todos. Sueño con una Cuba donde el pueblo reconozca que esto que estamos sufriendo es una dictadura, donde todos tengamos los mismos derechos, donde podamos soñar y hablar en voz alta sin miedo. Sueño con una Cuba libre, sueño con una Cuba sin dictadura, sin una Cuba sin Castro en el poder, sin ningún presidente puesto a dedo. Le pido a Dios que ilumine al pueblo de Cuba, que le dé valor, que le dé arrojo, que le dé fuerza, que le dé determinación para que pueda terminar esa dictadura cruel que coarta todos sus derechos, que priva al cubano de las esenciales libertades para que el hombre en el siglo XXI pueda andar, pensar, caminar, expresarse sin hipocresía. Una Cuba donde se respeten los derechos humanos es una Cuba donde a los profesores universitarios no nos expulsen de nuestro trabajo, retirándonos nuestra categoría docente debido a nuestras ideas políticas. Si se respetaran los derechos humanos en Cuba, el sueldo de los trabajadores sería digno y sustentable en sus casas. La calidad de vida y de salud de los enfermos existiría. Si se respetaran los derechos humanos en Cuba, hubieran leyes de protección a la mujer y no existirían tantos feminicidios. Si se respetaran los derechos humanos en Cuba, no habría tanta hambre, ni tanta miseria, ni tanta represión. Cuando se habla de derechos humanos se está hablando de eso, de respeto a la integridad humana, que está más allá de constituciones, ideologías, filosofías políticas, etcétera. Es algo que es intrínseco al ser humano. Así me imagino yo una Cuba donde se respeten ese derecho a la vida y ese derecho a la existencia humana en libertad. Que las mujeres seamos respetadas y no hay abuso contra la mujer. Derecho a manifestarnos libre y pacíficamente. Que se nos respete nuestros derechos, que se nos respeten los derechos humanos.